Mi esposa me dijo que quería un tiempo sola. 2 semanas después se casó con mi hermano. Me llamo Julián, tengo 46 años, y todavía me cuesta contar lo que pasó sin que se me revuelva el estómago. Clara, mi esposa durante casi 10 años, me pidió algo que en ese momento sonó razonable: necesito un tiempo sola, Julián, para pensar. Yo la amaba con todo mi ser, y aunque me dolió, acepté. Pero lo que descubrí después me dejó completamente destrozado. Clara siempre fue una mujer difícil de leer. Hermosa, sí, de esas que te miran y te desarman, pero también callada, reservada. A veces pensaba que estaba con un fantasma. Pero yo la amaba. Hacía todo por ella, trabajaba largas horas, la llevaba a sus tratamientos cuando tenía migrañas, soporté sus cambios de humor sin quejarme. Y eso me convirtió en un ciego. Todo comenzó un martes por la tarde. Volví del trabajo y la encontré en la sala, con los ojos hinchados. Me dijo que necesitaba un tiempo, que se sentía confundida, atrapada, que no sabía si era feliz. No lloró, pero temblaba. Lo dijo tan tranquila, como quien pide vacaciones. Y aunque me partió el alma, no quise discutir. La amaba demasiado. Hice las maletas y me fui a casa de mi madre. La primera semana fue un infierno. Me despertaba con el corazón apretado, miraba el teléfono esperando un mensaje. No llegó. El segundo viernes decidí llamarla. Me respondió con voz lejana, apenas unas palabras: Julián, no estoy lista para hablar. Algo en su tono me dio miedo. Sentí que la estaba perdiendo, pero jamás imaginé lo que realmente estaba pasando. Una tarde, mientras tomaba café con mi cuñada Leti, la esposa de mi hermano Damián, ella se quedó callada al verme. Le pregunté si sabía algo de Clara, porque nadie en la familia parecía tener noticias. Entonces, bajó la mirada y murmuró: no sé si deba decirte esto, pero creo que mereces saberlo. Me dio su celular, abrió una foto, y ahí estaban Clara y Damián. Vestidos de blanco. Recién casados. El café se me cayó de las manos. Sentí que el mundo giraba al revés. No podía respirar. Mi esposa. Mi hermano. Mi propio hermano. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Leti me confesó que ellos llevaban tiempo viéndose a escondidas. Que el tiempo sola de Clara fue, en realidad, una excusa para dejarme sin escándalo. Y que se casaron en secreto, en un pequeño registro civil, sin decirle a nadie. A nadie, salvo a unos pocos, y Damián no tuvo ni el valor de darme la cara. No supe cómo llegué a casa. Lloré como un niño. Me sentí usado, traicionado, humillado. Y lo peor es que todavía la amaba. Pero eso era apenas el comienzo de esta pesadilla. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama de mi madre, mirando la nada. Me repetía una y otra vez: no puede ser cierto, no puede ser cierto. Pero la imagen de Clara y Damián vestidos de blanco estaba grabada en mi cabeza como un tatuaje al fuego. Lo que más dolía no era solo la traición, sino el silencio. Nadie me lo dijo. Nadie me advirtió. Al día siguiente, reuní fuerzas y fui a buscar a Damián. Nos habíamos criado juntos. Compartimos juguetes, secretos, hasta peleas con otros niños. Siempre lo consideré más que un hermano, era mi mejor amigo. Golpeé su puerta con rabia, pero también con el corazón hecho trizas. Cuando abrió, me miró como si no esperara verme. Su cara se puso blanca. Julián, fue lo único que alcanzó a decir. No le di tiempo a más. Le solté una bofetada. Me temblaba el cuerpo. Él retrocedió, no respondió el golpe. ¿Cómo pudiste, maldito? Le grité. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Clara apareció detrás de él, con una bata de seda. No parecía sorprendida de verme. Me miró como si yo fuera el que estaba mal. Esa indiferencia me mató. No tienes derecho a venir aquí gritando, dijo ella. Nosotros no te hicimos nada. ¿No me hicieron nada? Reí con rabia. ¿Me estás diciendo que casarte con mi hermano después de pedirme un tiempo sola no es nada? Damián trató de intervenir, pero lo callé con la mano. Ya no quería explicaciones. Quería respuestas, y ni ellos sabían darlas. Me fui sin escuchar más. No podía soportarlo. Durante días estuve en un estado entre la rabia y la tristeza. A veces lloraba, otras quería romper todo. Y aunque mi madre me consolaba, notaba que hasta ella estaba destrozada. Después de todo, uno de sus hijos había traicionado al otro. Intenté volver al trabajo, pero no podía concentrarme. Cada cliente que atendía, cada cosa que hacía, me recordaba a Clara. A su voz, a sus gestos. Todo estaba contaminado.
Empecé a pensar que había sido un idiota, que las señales siempre estuvieron ahí y yo no quise verlas. Un día, Leti me invitó a comer con sus hijos. Ella también lo estaba pasando mal. Su esposo, mi hermano, también la había traicionado. Al menos, entre los dos, podíamos entendernos sin palabras. Esa comida fue el primer momento de calma que tuve en semanas. Me di cuenta de que no estaba solo. Leti me contó que, al parecer, Clara y Damián habían empezado su aventura hacía meses. Que se veían cuando yo salía de viaje por trabajo. Que muchas veces usaban mi propia casa. Eso me partió aún más. No eres tú el culpable, me dijo Leti. Son ellos, y su egoísmo. Sus palabras me tocaron. Me sentí acompañado por primera vez. Y esa misma noche tomé una decisión, iba a recuperar mi dignidad. No podía seguir arrastrándome por alguien que no me respetó. Quería sanar. Y para sanar, debía empezar por alejarme. La decisión de alejarme no fue fácil. Cuando uno ama de verdad, desprenderse es como arrancarse un pedazo del alma. Pero entendí que, si no me soltaba, iba a quedarme atado a un dolor que no tenía fin. Así que empecé por lo más básico, corté toda comunicación con Clara y Damián. Los bloqueé de mi celular, de mis redes. Cambié la cerradura de mi casa. No quería que nada de ellos quedara en mi espacio. Después, tomé mis vacaciones pendientes en el trabajo y me fui unos días al campo, a la casa de un amigo en Puebla. Ahí, entre el silencio de los árboles y el canto de los pájaros, empecé a reencontrarme conmigo mismo. Caminaba cada mañana sin rumbo fijo, dejaba que el viento me despeinara y que la tierra me recordara que estaba vivo. Llevaba años sin sentir algo tan simple como el sol acariciando mi cara sin prisa. Una tarde, sentado en una roca frente al río, me puse a escribir. No poesía ni nada de eso, simplemente pensamientos. Me vacié en el papel. Escribí sobre la traición, el dolor, el vacío, pero también sobre la esperanza, lo que alguna vez fui, lo que soñaba antes de que todo se nublara. Lloré mucho. Pero esas lágrimas ya no eran de rabia. Eran de limpieza, de desahogo. Al regresar a la ciudad, me sentía distinto. No diré que estaba completamente sanado, pero sí más firme. Me propuse nuevos retos, retomé el ejercicio, empecé un pequeño curso de carpintería que siempre había querido hacer, y volví a salir con amigos que había dejado de ver por estar tan centrado en mi matrimonio. Fue entonces cuando recibí una carta. Sí, una carta en papel, como las de antes. Era de Clara. Me pedía perdón. Decía que se había dejado llevar por la emoción, que Damián le ofrecía una vida más intensa, más libre. Pero que no era feliz. Que desde que se casaron, todo había sido una mentira. Que él no era quien ella pensaba, que la controlaba, que la celaba. Me pedía una segunda oportunidad. La leí varias veces. No por pensar en volver con ella, sino por tratar de entender en qué momento había perdido tanto valor por sí misma como para aferrarse a alguien que le hacía daño. Me dolió. Pero no por ella, sino por mí, por lo que yo le había dado. Por todo lo que entregué sin medida. No respondí la carta. No tenía caso. Ya no era la misma persona que ella había dejado atrás. Días después me encontré con Damián en la calle. Se le notaba más delgado, con ojeras profundas. Me pidió hablar. Al principio dudé, pero acepté. Nos sentamos en una banca del parque donde jugábamos de niños. Me miró y me dijo: «La regué, Julián. Me dejé llevar. Pensé que estaba enamorado, pero era solo capricho». Asentí. No hacía falta más. «Lo peor es que ahora la tengo y no la soporto», agregó. «La casa es un infierno. Me doy cuenta de que te fallé, y que perdí al único hermano que tenía». No le respondí. Me levanté, le di una palmada en el hombro y me fui. Porque a veces, el silencio es más fuerte que cualquier palabra. Y porque, aunque perdoné en mi corazón, no significa que debamos regresar a lo que nos destruyó. Volver a empezar no es fácil, especialmente cuando tu confianza ha sido destruida por las personas que más querías. Pero había algo dentro de mí que se resistía a quedarse en ese dolor para siempre. Había perdido a mi esposa y a mi hermano, sí, pero también me estaba recuperando a mí mismo. Y eso, poco a poco, empezó a sentirse como una victoria. Una tarde, mientras caminaba por el mercado para comprar fruta, me encontré con Leti. Estaba con sus hijos, que ya me saludaban con cariño. Me invitó un café y acepté. Nos sentamos en un puestito sencillo, con el ruido de fondo del tránsito y el olor a pan dulce recién horneado. Me miró con una sonrisa cálida y me dijo: «Te ves mejor». «Me siento mejor», respondí con sinceridad. Nos quedamos hablando por más de una hora.
Reímos recordando cosas de la infancia, chismes de la familia y hasta algunas anécdotas con Damián, antes de que todo se torciera. Leti era una mujer fuerte. Había criado a sus hijos prácticamente sola, y aunque también fue traicionada, no se victimizaba. Era admirable. A partir de ese día empezamos a vernos más seguido. No por buscar nada romántico, sino por compañía. Nos hacíamos bien. Y en esa amistad limpia, sin presiones, encontré algo que no esperaba: paz. Esa sensación de que no hacía falta forzar nada, que las cosas llegaban solas cuando uno se abría de verdad. Fue durante una de esas tardes con Leti que me atreví a decir en voz alta algo que me había costado aceptar. ¿Sabes? Creo que ya no amo a Clara. Leti me miró sorprendida, pero con comprensión. Eso no significa que lo que sentiste no fue real. Solo que ya cumplió su ciclo. Y sí, porque el amor, cuando es verdadero, no duele así. No traiciona. No abandona sin explicación. Meses después, Leti consiguió un trabajo mejor, y nos fuimos juntos a celebrar. Esa noche, después de varias copas, terminamos besándonos. Al principio me sentí confundido. Pero al mirarla a los ojos, vi ternura, respeto, sobre todo, sinceridad. Algo que no había tenido con Clara en mucho tiempo. Las cosas fluyeron. Sin apuro, sin promesas vacías. Solo nos dejamos llevar. Un día, mientras caminábamos de la mano por un parque, me preguntó si la había perdonado de verdad a Clara. Lo pensé unos segundos y le respondí: sí, no por ella. Por mí. Porque no quiero cargar esa piedra toda la vida. Leti sonrió. La vida me enseñó algo muy valioso con todo esto, que no siempre la familia es quien comparte tu sangre, ni el amor quien jura no irse jamás. A veces la vida te arranca a quienes creías esenciales, solo para mostrarte quienes realmente merecen quedarse. Y aunque el pasado duele, no determina nuestro futuro. Seguí adelante. Dejé de mirar atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de la traición, del rencor, de las preguntas sin respuesta. Libre para volver a amar. Las cosas con Leti siguieron creciendo de forma tan natural que casi ni me di cuenta del momento exacto en el que se convirtió en parte de mi día a día. Ella no intentaba llenar un vacío, ni yo buscaba reemplazar a nadie. Simplemente, nuestras soledades se entendieron y se acompañaron. A veces, cuando me despertaba y ella estaba a mi lado, dormida con una paz en el rostro que jamás vi en Clara, me invadía una sensación cálida. No de euforia, sino de calma. Como si todo lo que había pasado hubiera valido la pena solo por llegar a ese instante. Pero, como suele pasar, el pasado regresó. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Me dijo que Damián estaba mal. Muy mal. Que había perdido su empleo y que Clara lo había dejado. Que estaba solo, deprimido, y apenas salía de su casa. Al principio pensé en decirle que eso no era asunto mío. Pero después recordé que, a pesar de todo, era mi hermano. Y aunque me falló, no dejaba de ser sangre de mi sangre. Le pedí a Leti que me acompañara. Dudó un poco, pero al final aceptó. Fuimos a su departamento. Al abrir la puerta, vi a un Damián irreconocible. Ojeras profundas, barba descuidada, y el lugar hecho un desastre. Me miró con vergüenza, casi como si esperara que lo golpeara. Pero no lo hice. Solo lo abracé. Y lloró. Lloró como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Como cuando papá nos dejó y prometimos que siempre nos tendríamos el uno al otro. Ese día hablamos largo y tendido. Me confesó que Clara había cambiado después del matrimonio. Que lo manipulaba, que lo celaba, que lo hacía sentir menos. Que se dio cuenta demasiado tarde que lo que confundió con amor era solo necesidad. Me pidió perdón una vez más. Y esta vez, pude decirle con el corazón tranquilo: te perdono, Damián. Pero el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. Asintió en silencio. Le ofrecí ayudarlo a buscar apoyo psicológico. También lo animé a salir, a empezar de nuevo. No era mi responsabilidad, pero sí una oportunidad para cerrar ese capítulo con dignidad. Cuando salimos del departamento, Leti me tomó de la mano. No cualquiera hubiera hecho eso, Julián. No lo hice por él. Lo hice por mí. Los días siguientes fueron tranquilos. Damián aceptó la ayuda. Ingresó a un programa de apoyo y poco a poco fue saliendo del hoyo. No sé si algún día volveremos a tener la relación de antes, pero al menos ya no hay odio entre nosotros. Clara, por su parte, desapareció del mapa. Según supe, se fue a otra ciudad. Nunca más supe de ella, y, sinceramente, no la extrañé.
Algunas heridas sanan solo cuando dejas de rascar en ellas. Yo, en cambio, seguía con Leti, construyendo una nueva historia, basada en respeto, en apoyo, en complicidad. Lo que siempre quise, pero ahora con los ojos bien abiertos. Porque cuando uno aprende a amarse, deja de aceptar migajas de los demás. Pasaron los meses. Leti y yo decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión impulsiva, sino algo que ambos sentimos natural. Yo tenía mis miedos, claro. Después de lo vivido con Clara, me costaba confiar completamente. Pero Leti nunca me presionó. Me acompañó en mis tiempos, respetó mis silencios y celebró mis avances, por pequeños que fueran. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Leti me dijo algo que me tocó el alma. ¿Sabes qué me gusta de ti, Julián? Que no te rendiste contigo mismo. Y sí, porque hubo un tiempo en que pensé que lo había perdido todo. Que después de lo que me hizo Clara, nadie más podría quererme bien. Pero el tiempo, y sobre todo el amor verdadero, me enseñaron que uno no está roto para siempre. Que las heridas cierran, aunque queden cicatrices. Y que esas marcas también son parte de la historia. Un día, mi madre nos visitó. Me miró con una mezcla de orgullo y alivio. Me dijo que me veía feliz, más entero. Y me agradeció por no haberle dado la espalda a Damián cuando más lo necesitaba. Me confesó que él estaba trabajando en un taller mecánico y que incluso había retomado el contacto con sus hijos. Había aprendido la lección a su manera. No lo juzgué. Cada quien paga el precio de sus decisiones. Y en cuanto a mí, yo decidí escribir mi nueva vida desde la verdad. Sin engaños. Sin idealizar a nadie. Aprendí que el amor no es sacrificio eterno, ni esperar que el otro cambie. Es acompañarse. Es construir algo que no duela, que no traicione, que no desaparezca cuando más lo necesitas. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber amado a Clara. Y la verdad es que no. Porque sin ese amor equivocado, no habría llegado al correcto. Porque incluso en los fracasos hay lecciones valiosas. Ahora, cuando me levanto por las mañanas y Leti me da los buenos días con un beso en la frente, siento que valió la pena todo. El dolor, la rabia, la soledad. Porque me trajo hasta aquí. Dicen que la vida da muchas vueltas. Y es cierto. Pero también dicen que uno cosecha lo que siembra, y yo, al final, sembré perdón y recogí paz. Así que si tú que estás escuchando esta historia te sientes traicionado, herido, solo, no te quedes ahí. No te estanques en lo que no fue. Levántate. Mira hacia adelante. Porque todavía hay capítulos hermosos por escribir. Aunque el pasado duela, el futuro está limpio. Y es tuyo. Como dice el viejo refrán, después de la tormenta, siempre llega la calma. Y a veces, esa calma se llama libertad. O amor. O simplemente, paz.